damos la bienvenida a Adelio Vaneiro, que es de OSIPEC, para hablar un poco del campo y de la industria, si se quiere, agropecuaria, para profundizar un poco aquello que conversamos hace un ratito nada más con Patricia Chaina. Adelio, bienvenido, ¿cómo estás? Y sos el joven de la mesa, quiero que lo sepas, no sé si te pesa, sabelo, pero sos el más jovencito, creemos, viste, ahora de repente dice, no, pará que tengo 54 años. Tengo 55. Bueno, bienvenido, ¿cómo va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en principio para sumar un poco también a lo que venían conversando acerca de cómo está la cuestión del campo en el fondo, y sumando también a lo que comentaba Patricia, yo creo que, y también por cuestiones que venimos trabajando en el observatorio, lo que está haciendo el gobierno actual es tirar medidas al voleo. En ese sentido, no tiene una política integral para lo que es la cuestión agropecuaria, lo que es la cuestión agroindustrial y lo que es la cuestión agroalimentaria en definitiva. En ese sentido... Si querés, acércate más el micrófono ahí para que estés más cómodo, sí, ahí va. En ese sentido, eso, son medidas al voleo y no solo eso, sino que no tiene una política integral para industrializar la ruralidad, que es lo más importante, y eso en definitiva no hace que políticas integrales lleguen al pequeño y el mediano productor de los sectores más importantes que capaz algo mencionaban hace un rato, pero que no es tan así, que es que el campo no genera tanto empleo o no genera tanto valor agregado. Eso es algo que hay que empezar a discutir, y en ese sentido sí con sus particularidades, ¿no? Obviamente hay muchísimas cuestiones que hay que empezar a repensar, pero justamente lo que menos está haciendo este gobierno que tanto está liberalizando un montón de controles, tanto está liberalizando un montón de cuestiones que tienen que ver con la actividad misma, nada hacen a lo que respecta a políticas agropecuarias en serio para no solo generar empleo, arraigo, que son las cuestiones más importantes que están atrás de cuestiones más profundas y de fondo que afectan a la República Argentina. Adilio, me gustaría primero, como para arrancar, vamos a lo que sería la base de todo, que rápidamente nos hagas, hasta donde sabes, por supuesto, una breve descripción de cuando hablamos del campo, ¿sobre qué hablamos? Digo, ¿cuáles serían las capitas que hay, no? Porque me imagino que, por supuesto, no es lo mismo hablar de Cargill, ¿no? Que es una de las exportadoras de granos más importantes del mundo, que te mueve la economía de un país tranquilamente, que hablar, obviamente, de alguien, de un chacarero que tiene 20 hectáreas en algún lugar, ¿no? Pero en porcentajes, ¿cómo estaría formado, más o menos, el campo en la Argentina? Digo, como para entender eso y de ahí para arriba, vamos. Bueno, para entender eso, y también sumado a todo lo que se quiere buscar hoy de que cierto sector del campo tenga paciencia, que es lo que le piden al sector para que se acomoden las cosas y empiece a tener números positivos, porque ahora son todos números rojos. A quienes le piden paciencia son a un 20-25% que son los dueños de la tierra. Atrás de eso hay toda una discusión de cómo volver a repensar no solo la cuestión de la tierra, todo lo que es... Bien, esa es la oligarquía, ¿no? Hay un 20 y pico por ciento que es la oligarquía, que es la dueña de la tierra, que alquila a la gente que después la produce, ¿no? Sí, que tiene hasta una relación feudal, porque en ese sentido casi la mitad de la producción de quien arrienda o tiene un contrato de parcería tiene que destinar directamente para pagar lo que es el alquiler. Pero saliendo de ese 20-25% que no es al que hay que hablarle en definitiva, porque a ese nunca le vamos a llegar, sí hay que hablarle al otro restante 75%, que son pequeños y medianos productores que están en todo un entramado agroindustrial que va desde la producción porcina, desde la industria láctea, desde la industria cárnica de bovino, hasta un montón de otras industrias que tienen un montón de valor agregado, que van desde las cuestiones biotecnológicas hasta cuestiones que tienen que ver con los circuitos logísticos y de generación de servicios, de cuestiones, esto que decía al principio, científico-tecnológicas, que hacen a un entramado muy complejo. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay que empezar a hablarle a ese 75%, que hay pymes, que hay cooperativas, que hay empresas grandes también, y hay que entender también cuáles son esos embudos, digamos, esos cuellos de botella que hacen que después los precios estén como están, que no se genere el encadenamiento que hay. Sí, y muchas veces
Iba a decir que es un error nuestro del periodismo, si se quiere, pero me parece que es un error provocado por las usinas de información del campo, que muchas veces la discusión con ese sector se resume al tema retenciones, ¿no? Como en términos generales Sí. nos quedamos ahí con la discusión, si es más o menos, pero bueno, cuando uno escucha a la sociedad rural, en el 99% de las entrevistas, lo primero y prácticamente lo único que dice es la retención. Como que lo único que le importa. Y me parece que han llevado la discusión a ese lugar y me imagino que hay un montón de otras cosas para discutir, también para brindarle la posibilidad al campo nacional y popular de acercarse a ese sector que en principio pareciera que no le puede llegar, ¿no? O que hay un divorcio entre la gente del campo y el peronismo, para resumirlo, si querés, en un espacio político. Tal cual, en ese sentido, en relación a lo que es tema retenciones, es como decís, es, digamos, la línea de bandera de no solo sectores concentrados, sino de entidades que son muy fuertes en el campo, no solo de la política, sino también en las cuestiones que tienen que ver a la producción. Y atrás de eso también hay que empezar a entender que si bien son las grandes líneas o la bandera que le permiten dar una discusión a ciertos sectores, atrás de eso también repercuten un montón de cuestiones que incluso en esas entidades hay un montón de actores, hay un montón de socios, también parte de estas entidades rurales que quieren discutir estas cuestiones, que no solo son las cuestiones que tienen y hacen a las retenciones, sino que pretenden y también quieren tener un acercamiento en ese sentido a, bueno, cómo empezamos a pensar políticas de Estado, que en definitiva el Estado no liberalice y no tire medidas al voleo, sino que y tampoco intervenga a rajatabla, sino que fiscalice lo que tiene que fiscalizar, controle lo que tiene que controlar, que es muy importante, y ahí podemos ir a las empresas agroexportadoras, como mencionaste hace un rato, pero principalmente acompañe. Creo que esa es la cuestión más importante que tiene que hacer, y esto quiero volver a nombrar con nombre y apellido a quiénes son los actores a los que tenemos que hablarle dentro de todo este entramado, que después se replican un montón de actividades que tienen que ver con las pymes, con las cooperativas, con un montón de unidades productivas que son de pequeña y mediana escala, que se articulan en un entramado complejo y muy zarpado también de lo que es una actividad que muy pocas personas también se interiorizan como para empezar a conocerlas. En ese sentido creo que es una tarea nuestra empezar a dar esa discusión, empezar a conversarlo también entre compañeros y demás, y articular eso con un todo, porque el campo no es solo el campo, si bien tiene cierta particularidad de atomización, sino que también se articula a lo que es las cuestiones de la metalmecánica, las cuestiones esto de la ciencia, la tecnología, las cuestiones que hacen propiamente a la petroquímica y un montón de industrias y eslabones conexos que la verdad son importantísimas para también esto, salir del pozo en el que nos encontramos. Eso es muy importante. Para terminar con la cuestión política, y ya si querés introducirnos a lo que han hecho, ¿no?, con OSIPEC, recordemos que Adilio Vareiro es coordinador del Grupo de Trabajo de Agroindustria y Desarrollo Rural, de OSIPEC, justamente. Digo, pero en términos políticos, pareciera, ¿no?, porque yo recién hablaba de este divorcio que hay entre el campo nacional y popular y el campo, pero sin embargo, cuando termino de decir eso, pienso en Axel, en Kicillof, que en principio, al menos por los resultados electorales, ¿no?, pareciese que encontró algún puente de entendimiento, ¿no?, con ese sector, y de hecho en la zona rural, no digo que es espléndido el resultado, pero le va bien, ¿no? Bueno, ahí hay algo para ver, para observar, me parece. Tal cual. Y que va más allá de la retención, porque él no puede, o sea, trabajar sobre eso, digamos, ¿no? Sí, sumando algo Como gobernador. a lo que decís, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires en ese sentido tiene un recorrido, tiene años de gestión ya y se ha acercado a muchísimos de estos actores que nombré, y en ese sentido es importante que resaltemos, como bien vos mencionaste, estas cuestiones y saber que hay que profundizar todo lo que ya se vino trabajando y obviamente ir por más también, porque justamente el desafío en esta época, en definitiva, eso, como pensar en grande.
Yo creo que, bueno, un poco aprovecho y hago una mención, como le decía San Martín a Godoy Cruz, si no pensamos en grande, la culpa va a ser nuestra. Mm. Entonces yo creo que es parte de todo esto y hay activos, hay un montón de áreas, hay un montón de personas que están laburando por esto, ya sea en la cuestión rural o mismo en otros planos de la vida misma también. Sí, ya que nombrás a San Martín, pensaba en algo, ¿no? Que va más allá del campo y que tiene que ver con toda, si se quiere, la dirigencia empresarial argentina, que bueno, también hay que querer un poco el país, che. Sí, ¿No? Digo, me lo parece más importante. que hay ahí una diferencia que no terminamos de hablar en profundidad de algunas burguesías en el resto del continente o del mundo que la verdad tienen otra mirada para su país. Digo, sin ir más lejos, Brasil, Estados Unidos, ¿no? Que hay una mirada de, che, yo creo en mi país, digo, después podemos hablar mil cosas, de los golpes que te dieron el país, digo, qué sé yo, pero ahí entra la discusión de, bueno, ¿qué fue primero? Che, la vaca, perdón, el huevo o la gallina, ¿no? Digo, de los golpes económicos que tuvo la Argentina. Me parece que también la burguesía empresaria tiene que empezar a querer un poco más el país, es una sensación estrictamente personal, y creer realmente, ¿no? Digo, que no todo sea tan sectorial y que se termine, que los límites estén dentro del sector y lo que pasa puertas para adentro, y sí pensar un poquito más en el resto del país, me parece, ¿no? O en el Sí. país todo, como un proyecto de todos y de todas, ¿no? Sí, coincido con eso y creo que en ese sentido es muy importante que esto sea una cuestión integral, que entiendo que va por ahí también lo que estás comentando y que también sea en un perfecto equilibrio o armonía de no todo, obviamente, puesto en un sector, en algunos actores en particular, sino que sea toda una cuestión integral que sume a todos los que quieren hacer esto, en definitiva, querer hacer por el país. Bueno, adelantamos algo de lo que prepararon los IPEX, ¿te parece? Bien, sí, con el observatorio venimos trabajando bastante con el grupo de trabajo de desarrollo industrial, agroindustrial y desarrollo rural. En ese sentido, trabajamos bastante lo que tiene que ver con el panorama agroindustrial en general y bajamos a tierra cómo, en definitiva, la geopolítica de los alimentos impacta en sectores de los más importantes y los más dinámicos que tenemos hoy en el sector rural, que tienen que ver con esto que mencionaba al principio. La industria bovina, la industria porcina, todo lo que tiene que ver con la industria láctea, que en estos meses de este 2024 todos tienen números negativos en producción y principalmente en consumo, que es lo que hace a que nuestra población, lo que hace a que nuestro pueblo pueda consumir no solo alimentos de calidad, sino lo más importante, que son las proteínas animales y las proteínas vegetales. En ese sentido, nosotros tratamos de mostrar, cumpliendo con los objetivos de nuestro observatorio, hacer un diagnóstico de, bueno, cómo estamos ahora y también tener una cuestión más propositiva de empezar a mostrar, bueno, nosotros cómo vemos que hay que empezar a trabajar para concatenar todos estos sectores, que salgan de esos números rojos y no solo que salgan de los números rojos, sino que en definitiva tengan una llegada que vayan de esto, del campo a la mesa de los argentinos. Eso creo que es una cuestión integral. También no solo hace al observatorio, sino también a todos aquellos actores de la política también y otros observatorios que piensan también esta misma cuestión. Yo creo que también es esa la tarea. Y nosotros tratamos de mostrar eso, en definitiva. Cómo En están los alguna, números. digamos, de alguna manera es salir de una economía primaria, estrictamente, ¿no? A bueno, una economía que le agregue valor a algunas cuestiones que pasan en el campo, de hecho lo sabrás mejor que yo, y cómo modifica, no sé, el aceite de soja en comparación a la soja, ¿no? Se multiplica no sé por cuántas veces el valor de la tonelada, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. ¿No? Nosotros a eso le decimos industrializar la ruralidad. Exactamente. Hay un montón de, obviamente, cuestiones conceptuales, no es una mera cuestión de, bueno, poner una fábrica, por así decirlo, en medio del campo, sino que hoy empezar a entender que existen biorefinerías, por así decirlo, que se articulan con producciones que están cerca, esto que decís vos, agregar valor en origen y que eso pueda tener todo un camino que tiene que ver con la logística, con la distribución, para que lleguen a los mercados minoristas y que en definitiva eso después llega a un precio razonable, que es tampoco lo que está pasando hoy. Por eso también la caída del consumo, los problemas que están atrás de estas cuestiones que
principalmente tienen que ver con otras políticas que está aplicando este gobierno, que es cómo se arruina el poder adquisitivo de los trabajadores, en definitiva. Bueno, ¿y por dónde se empieza entonces? ¿No? Digo, yo creo, un poco lo decía al inicio del programa, digo, a mí me parece que Milei ya mostró todas las cartas, digo, en términos generales, qué podrá cambiar de acá a 4 años en cuanto a la actitud de los abordajes de Milei en los diferentes sectores de la economía. Digo, están apelando a una inversión más, una inversión menos, que puede modificar algún numerito, pero no mucho más. Digo, me imagino que ya habrá que pensar en otro ciclo político, ¿no? Cuando se termine el gobierno de Milei, por lo menos para empezar a salir de estas cuestiones, ¿no? ¿Y cuáles son las propuestas entonces? Sí, en ese sentido, por lo menos para sumar de lo que nosotros vemos en materia agropecuaria, agroindustrial y agroalimentaria, es, bueno, cómo empezar a articular primariamente todas estas cuestiones que tienen que ver con cuáles son los actores que hay que involucrar, en dónde se tienen que involucrar, definiendo zona geográfica, todo en una cuestión de, bueno, aprovechando todas las herramientas que existen con las georreferencias para que eso doten de industrialización a Lo que todo sería economía regional, digo, no sé, por ejemplo, parte de eso, sí, volviendo a Patricia Chayna, nos hablaba desde el Valle, ¿no? Sí. Manzana, fruta fina. Digo, bueno, ahí tenés como un buen mapeo de la Argentina, Eso sí, un sí. primer paso, para saber después a eso qué le sumamos, en infraestructura, en política también, digo, laboral, impositiva, Totalmente, ¿no? sí. También tenemos que estar abiertos a romper, ¿no? Con algunas cuestiones que pareciera que nos cuestan muchas veces, ¿no? Hablar de reforma laboral como que a un sector les pone los pelos de punta, pero bueno, quizás esa reforma laboral no es, digamos, seguramente bajo el concepto de la derecha, que es ir en contra de los trabajadores, sino mantener los derechos del trabajador, pero con algún tipo de plusvalía, por decirlo, de plus, que también le favorezca al productor y que eso termine redundando en un bienestar para todos, mejor. Sí, en lo que es lo laboral, la verdad ahí no sabría técnicamente No sé, cómo digo definirlo, un ejemplo, sí. pero sí en lo que decís vos, de dar dignidad en definitiva al trabajo que se encarga de esas actividades. Y después también lo que mencionaste, muy importante, todas las reformas tributarias que no tienen que ver con dejar de controlar o liberalizar, por así decir, todas las posibilidades del sector, sino reformas tributarias que también dinamicen, no solo al sector agropecuario, agroindustrial, sino todos los eslabones que se concatenan después. Pero es como dijiste, también este sentido de integralidad es muy importante para empezar a pensar el campo en su totalidad, y no el campo como algo aislado, sino con todas las industrias conexas que son muy importantes también para la Argentina. Bien.